Correspondiente a la semana 1, división del sistema nervioso central, periférico y neuronal, ¿no? Al finalizar esta sesión tienen que identificar todas las estructuras correspondientes al sistema nervioso central, en las piezas anatómicas y también al sistema nervioso periférico, diferenciando encéfalo, médula espinal, nervio cigal. Solo el cráneo, sí, se han traído. Vamos a ver límites anatómicos, óseos, relacionando esta función específica y los trayectos nerviosos de cada maestro. Uno que tenemos el encéfalo. El encéfalo corresponde a la función más desarrollada del sistema nervioso central, en la cual se cumplen múltiples funciones. Ya lo veremos más adelante cuando estudiemos topografía, músculos y sobre todo en la parte funcional, ¿no? En esta clase nos corresponde ver la anatomía del cerebro, pero eso es importante definir. El sistema nervioso central está compuesto por cerebro y médula espinal y el sistema nervioso periférico, precisamente por los pares craneales y los nervios. Acá tenemos otro corte donde se ven las fibras de conexión, fibras de asociación, proyección y comisurales, que son las que se encargan de interconectar diferentes estructuras cerebrales, ¿no? Estas fibras blancas las veremos también más adelante cuando estudiemos el encéfalo. Acá tenemos una vista de la cara lateral, perdón, de la cara posterior del tronco cerebral, específicamente el curvo en esta porción y de la porción de la protuberancia. Este espacio se llama fosa romboidea y también lo vamos a ver cuando estudiemos tallo cerebral. Acá tenemos otra imagen de la vista anterior precisamente del tallo y del cerebelo, donde podemos ver diferentes estructuras. Vamos a acercarnos un poco aprovechando estas imágenes. Tenemos una vista anterior en un corte medial. En la parte superior podemos ver el nervio óptico, el quiasma óptico, el trazo óptico. Acá podemos ver el turíbulo, que es la proyección hacia la cámara justiciaria. Acá podemos evidenciar los cuerpos mamilares. Posteriores al cuerpo mamilar vamos a encontrar las partes de la fosa interpeducular, pedúnculos cerebrales o peduncular. Y bueno, acá vemos, por ejemplo, el ejemplo como américo, ¿no? Entre estas dos estructuras a nivel del surco encefálico. Tenemos acá las estructuras vasculares, en este caso tenemos tenemos las estructuras vasculares que precisamente atraviesan las estructuras del bulbo protuberancia y se encargan de irrigar el cerebro. Acá tenemos, por ejemplo, la arteria vertebral que confluye y a nivel del surco basilar de la protuberancia forma la arteria basilar. Y bueno, en sus ramos terminales tenemos la arteria cerebral posterior que se va a encargar de irrigar precisamente la región posterior del cerebro. Acá tenemos también emergencias de la basilar que se van a dirigir hacia la porción del cerebro, ¿no? La arteria cerebelosa superior en este caso. Acá tenemos la arteria cerebelosa anterior inferior y la arteria cerebelosa posterior inferior, que también lo veremos más a detalle cuando estudiemos cerebelo. Acá tenemos un corte anatómico de una vista posterior de un feto, de un recién nacido, no sabía precisar bien el tiempo, donde podemos ver algunas estructuras anatómicas, ¿no? Acá en la parte superior vemos esto que tiene forma de una Y invertida que correspondería a la hoz del cerebro, la estructura que se encarga de dividir el lado derecho del lado izquierdo y el tentorio. ¿Qué nos quiere mostrar esta imagen? Pues prácticamente las estructuras que corresponden o que componen el sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, el tallo estaría en la porción anterior y acá tenemos la médula espinal. Ya veremos todavía más adelante pues, que se compone la médula espinal, la distribución, la posición y también su crecimiento en dependencia de la etapa de formación. En esta vista podemos ver esto, tentorio, cerebelo, cerebro, las estructuras óseas también que componen, y las estructuras ligamentarias, ligamentos de sujeción que permiten
la médula espinal se mantenga en una posición adecuada. Acá vemos la cola del caballo, acá vemos el cono medular, el cono de la parte más baja. Que tenemos acá una imagen de una resonancia magnética en una secuencia C2 porque se ve de color blanco. En resonancia magnética la nomenclatura siempre va a ser de esta manera, ¿no? Imágenes hiperintensas e hipointensas, no importa la secuencia. Las secuencias son parámetros que se usan en imagen precisamente para determinar o para diferenciar sobre todo estructuras de diferentes componentes, por ejemplo tejidos blandos, tejidos óseos, tejidos grasos, líquido. Cada una de estas secuencias tiene mayor especificidad para cada uno de sus componentes y al tener la resonancia magnética varias secuencias nos ayudan a diferenciar tumores blandos, tumores óseos, de metástasis, entre otros. En este caso, en esta imagen, estamos proyectando una secuencia T2 del cerebro en un corte sagital. También es importante tener en cuenta los cortes. Tenemos tres tipos de cortes. ¿Alguno de ustedes me puede mencionar qué cortes conoce? Sagital. Sagital, que sería este, ¿qué otro corte? Coronario. Coronal, ¿es decir? ¿Cuál es el otro? Transverso. Transversal o axial. En este corte sagital, pues se concentra el río se ve bien intenso y bueno, acá vemos el hueso hipo intenso. El cerebro siempre va a ser iso-intenso. Acá en esta imagen de resonancia vemos el tallo cerebral, vemos el bulbo, el mesencéfalo, acá vemos la amígdala cerebelosa, el cerebelo, acá se ve el árbol de la vida claramente, acá vemos el cuadro ventrículo, un poco de forma desordenada porque estoy haciendo una introducción para tener un concepto general, no estoy viendo un tema específico. Acá vemos la lámina cuadrigemina, acá vemos la glándula pineal, el tálamo, poco a poco iremos profundizando todo esto. Y acá vemos la glándula hipoficiaria, el cuerpo calloso con sus porciones, acá vemos el tercer ventrículo, en esta porción estaría intercalante, sería los ventrículos laterales. Acá tenemos las arterias pericallosas, calloso marginales, que se ven aquí más oscuro, pericalloso y calloso marginal. Esto sería el espacio correspondiente al territorio. Sí, que te metió el dedo. ¿Qué más tenemos acá? Pues el giro del cíngulo y las otras estructuras del giro que veremos ya. Acá vemos parte de las vértebras, el atlas que está ahí arriba y el axis con su diente en esta porción. Procesos espinosos, la cisterna magna. Vamos a seguir avanzando. Acá tenemos ya vamos a entrar un poco más en detalle del neurocráneo. En el neurocráneo es importante identificar las bases denominadas base de cráneo, base anterior, base media y base posterior. La base anterior se va a proyectar desde la médula de los senoides hacia la porción anterior. Ahora cuando veamos la muestra ya veremos cada uno de los detalles. No lo voy a mencionar acá. La base media igual, ¿no? El límite anterior está delimitado por la médula del esfenoide, la crinoide se agrega acá hasta el surco del hueso que se proyecta en esta zona, ¿no? Y la fosa posterior o la base posterior del cráneo de este límite hacia la porción posterior que se limita con el hueso occipital. No hay un límite preciso, prácticamente es toda la parte posterior. Estructuras que son bastante notorias en esta imagen, pues voy a mencionar algunas. Acá tenemos La que estaba. perfecto, la cresta. ¿Qué tenemos acá? El agujero ciego. El ciego, ¿esto qué sería? Cresta. Esa es la cresta de ahí. La cresta Gallo. frontal. Frontal. Esto que tiene forma de Eminencias, perdón. No. ¿Eminencias? pueden ser impresiones digitales, que son básicamente las impresiones de la base del lóbulo frontal o frontal. ¿Qué estructura tenemos acá? ¿Esto qué sería? Así es, por debajo. El esfenoide. ¿Qué viene por acá? Cuerpo cavernoso. El núcleo tipo estaría acá, ¿no? Pero acá
Ah, el con... Hay impresiones que vienen de la arteria carótida, ¿no? Ese es el conducto óptico. Acá en esta vista superior, No, fisura orbitaria no vamos a ver superior, la no. fisura Fisura orbitaria. orbitaria, Tenemos que tener una vista más posterior para ver la fisura orbitaria. Esto no corresponde. Este es el canal óptico. Canal óptico. ¿Qué tenemos acá? Agujero rasgado. Exacto, adelante. Mira. Redondo, ¿no? Acá, ¿cuál sería? Oval. Chiquitito, espinoso, ¿no? Y el oval. Y el foramen espinoso va a El oval. El lugar proyectar el que hacia dice rasgado. y la arteria meningia media al romperse, ¿qué puede producir? Ramificación. Un hematoma. ¿De Un qué hematoma. tipo? Primer tipo. Arteria meningia media es la que más frecuentemente produce el hematoma epidural, ¿ya? Arteria Al romperse esta arteria meningia media, la posibilidad de que se produzca un hematoma epidural es bastante elevada. Y si se rompe en esta base justo donde emerge, muchas veces hay que ligar a nivel de la región cervical, la arteria carótida, porque es un sangrado incoercible, muchas veces es incompatible con la bien. Entonces, ya tenemos avanzando, ahora vamos a ver por la base, por la vista inferior también algunas estructuras. Esto de acá, ¿qué sería? Por ahí lo mencionaron hace un rato. Sí, es el agujero rasgado, ¿no? Y acá, por debajo de este techo, Ah, estaría el Petros. este es el hueso petroso, ¿no? Pero acá hay un canal que se comunica, Canal Petros. es por donde viene esta arteria, Ah, la arteria. la arteria carótida. La arteria carótida. La arteria carótida sale por el trasero, pero más en esta zona. Acá no se ve el foramen. El conducto carotídeo, así es. Exacto, precisamente. Acá que tenemos abajo, ya vamos a la base posterior o fosa posterior. ¿Qué es? Conducto. Acá arriba. Exacto. Acá abajo. Foramen yugular. Es el hipogloso. El foramen yugular es este. Ah, ese es foramen yugular. El hipogloso. Y más abajo. Del hipogloso. Agujero. Conducto del hipogloso. Y esto grande. Agujero magno. El único que aprendí. Es bastante bien esto. Entonces, orgulloso. Lo mismo. ¿Qué tenemos acá? 4 veces. Esto occipital Cara extractiva. interna. Cara occipital interna. Acá las impresiones de qué seno. No, seno Occipital. transverso. Ya que sería la confluencia de los senos. Entonces, Ah, la confluencia de los senos. Una estructura. ¿Cómo se Claro, llama? seno sigmoideo y seno. Pero el seno es muy Seno transverso. Protuberancia occipital interna o externa. Pendejo. Interna, ya. Protuberancia occipital La interna. tercera es la vencida, pero ¿Esto qué sería? ¿es silla turca? No. La silla turca. Y acá adelante que tendríamos. Tabla Voy acá primero. Las clinoides anteriores, ¿verdad? ¿Cómo? Clinoides anteriores, clinoides posteriores. Las clinoides posteriores estarían acá en esta. Y la lámina codigénica, ¿no? Dorso de la silla. Dorso de la silla. Y este espacio, este límite entre el agujero, Conducto basilar. ¿cómo se llama? Basilar. El clivus. Ah, clivus. ¿Clivus o basilar también? Bien. Acá se vería la fosita de Gasser en esta estructura. ¿Cuál es la fosita de Gasser? Corresponde al ¿No craneal hay conducto basilar? del trigémino. ¿Ya se acuerdan las estructuras vasculares y nerviosas que atraviesan cada foramen? No lo hemos Sí. estudiado también, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Lo vamos a recapitular también. ¿Ya? Vamos a pasar ya a las muestras. Jaines. Este es un avance, va a ser muy fácil. Doctor, ¿usted algo que quiera agregar? Yo lo agregamos aquí en la misma parte. Se vea más. ¿Te quedas a la vertical? Tasado, creo. Qué feo, se lleva la persona. ¿Qué?
Pero yo la terminé y después. Ah, ¿cuánto te faltó? O sea, yo había perdido todo total interés en remontar. Yo venía solo por la asistencia. Andaré por nota, pero ahorita existe. No querías toparte en el hospital, ¿no? No, sí. Acá no El profe estaba haciendo. Hecho esto anteriormente. Repetimos, ¿qué es esto? La cresta Galli. cresta Galli. Esto que se ve acá en huequitos Láminas fibosas. del etmoides. Esto, la cresta frontal, Cresta ¿verdad? frontal. Y acá adelante este espacio que se ve acá, que se delimita un poco, que el seno frontal, ¿verdad? Estas son las impresiones digitiformes y acá se ve la H. ¿Se acuerdan de esto? Más adelante cuando veamos base de cráneo, cerebro, déjenme traer una parte de acá. Toca. Te va a salir en tu video, mira. Se lleva el cerebro, pero bueno, ahí vamos. Estas son las impresiones digitiformes que corresponden a las impresiones de los surcos de la base frontal u órbitofrontales también denominado, ¿no? Esto es parte del techo de la órbita, ¿ya? Ahí está la órbita y esto corresponde a la parte del techo de la órbita. Acá tenemos las clinoides anteriores, el dorso de la silla, acá tenemos la silla turca. Esta impresión corresponde a una impresión del que reposa en esta estructura, el quiasma óptico, ¿ya? Entonces esto, quiasma óptico, y acá que tendríamos estos. ¿Canal óptico? Está roto, ¿no? No se ve el canal óptico, está unido. Está unido acá a la fisura orbitaria superior, ¿no? Que sería esta la fisura orbitaria superior. Y por acá se ve la fisura orbitaria inferior, en esta zona, acá. Fisura orbitaria inferior. Esto corresponde a qué estructura que les acabo de mencionar. A la mayor. A la mayor del esfenoides, ¿verdad? Vamos a ver los forámenes que tenemos acá. El foramen que se encuentra acá, ¿cómo se llama? Redondo. Este es el foramen. Bien. Ahora, ¿ustedes se acuerdan? ¿Han estudiado el nervio trigémino en algún momento? Ya, en el nervio trigémino tiene tres ramas, ¿no? Una rama frontal, una maxilar y una mandibular. ¿Se acuerdan por dónde pasa la rama frontal? Fisura orbitaria superior. La rama mandibular, foramen redondo. Y el último, mandibular, foramen oval, ¿verdad? Esto que se ve acá, ¿cómo se denomina? El canal. ¿De qué arteria? Carotidio. Está roto acá, ¿no? Si se dan cuenta, acá debería haber hueso. Entonces, este es el canal carotidio y este es el foramen rasgado. Si buscamos el camino del canal carotidio, nos debería llevar hacia el agujero o foramen carotidio, ¿verdad? Vamos. Precisamente acá en esta zona. Acá, esto de acá. ¿No? Esto de acá. Agujero carotidio. Así es. ¿Qué más tenemos? Vamos acá y luego vamos a la base, ¿ya? ¿Cómo se llama este hueso? El hueso. Hueso temporal, ¿no? Esta porción, ¿cómo se llama? Petrosa. Porción petrosa. ¿Y esta es la porción? Escamosa. ¿Ya? Porción petrosa y porción escamosa. En la porción petrosa tenemos principalmente esta estructura que es el auditivo interno, ¿no? El conducto auditivo interno. Debajo de la misma tenemos el foramen yugular.
Por acá abajo que tenemos, ajá, el conducto del hipogloso, más acá abajo, ¿no? Este de acá sería el conducto del hipogloso, ahí abajo. Vamos a recapitular un poco senos venosos, que bueno, ustedes ya han visto esto y están bastante bien, ¿no? Vamos a ver los senos, vamos de afuera hacia adentro, ya vamos a imaginarnos que esto está así. Entonces, si yo saco esto, por acá arriba tenemos un seno. ¿Cómo se llama? Superior. Seno sagital superior. El seno sagital superior va a confluir con otros senos, que son estos de acá atrás. Senos transversos, seno sagital superior, seno transverso, y llegan a la confluencia de los senos, ¿verdad? Ahora, o de la confluencia de los senos viene, perdón, al seno transverso, y ahí viene acá otro seno que tiene forma de S, seno sigmoides. Este es el seno petroso mayor, ya el seno petroso mayor, seno petroso menor o seno petroso superior, seno petroso inferior, también llamado así. Repito, seno petroso superior o mayor y seno petroso inferior o menor. Ambos van a confluir hacia el seno sigmoides y hacia finalmente, ¿qué estructura? El foramen yugular. Un poco desordenado porque hay varias confluencias, ¿no? Pero seguimos por acá. Acá tenemos otro seno, este seno que tiene un nombre, seno cavernoso, ¿no? El seno cavernoso engloba parte de la carótida viene por acá, pasa por esta zona y en esta zona pues se llama carótida cavernosa porque está inmersa o embebida dentro del seno cavernoso. Tenemos otra estructura que interconecta el seno cavernoso, que son senos intercavernosos, una por delante de la hipófisis y otra por detrás. Bien, y acá tenemos el seno esfenoparietal. Estos son los senos esfenoparietales, seno cavernoso, seno intercavernoso, viene seno petroso mayor, seno petroso menor o inferior, y acá tenemos el foramen yugular. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Vamos a ver entonces acá otra estructura. ¿Qué es esto que se ve acá? Cresta. Protuberancia. Protuberancia occipital. Interno, ¿no? Y acá tenemos la protuberancia occipital externa. Un poco para aprovechar mi especialidad, pues cuando uno tiene un hematoma en esta zona, un coágulo, por algún trauma o alguna hemorragia en la porción de la fosa posterior, esto se llama fosa posterior, ¿no? Porque acá tenemos una membrana que separa el cerebro del cerebelo. ¿Cómo se llama esa membrana? Tentorio. El tentorio, ¿no? Ese tentorio evidentemente es una estructura rígida, dura. Cuando hay un coágulo, un hematoma, un tumor, ¿qué sucede? Se puede desplazar el tallo cerebral, y al desplazarse el tallo cerebral, como acá esta estructura es rígida, si se desplaza para adelante se produce lo que se denomina una herniación. Una herniación, y la herniación es incompatible con la vida, porque precisamente en el bulbo del tallo cerebral, que es la parte más baja, está el centro respiratorio de la respiración, el centro respiratorio del control cardiovascular, entonces paro cardiorrespiratorio inmediato. Bien, ¿qué se hace en esos casos? Para aprovechar eso, pues se hace una craniotomía de fosa posterior, o también llamada suboccipital. Se hacen agujeros en esta zona. Y esto es un punto de referencia importante. ¿Por qué? Porque nosotros ubicamos esto en el paciente. Por supuesto, se hacen varios tipos de incisiones, ¿no? Podemos hacer un corte a través de la línea media y separarlo, o podemos hacer un corte en forma de T y lo abrimos como dos hojas, ¿no? Y ahí exponemos el hueso. Este hueso, que es la protuberancia occipital externa, coincide precisamente con el seno transverso y la confluencia de los senos. ¿Qué pasaría si yo hago un hueco acá? Voy a llegar directamente hacia el seno transverso o hacia la confluencia, y eso provoca un sangrado que es difícil de controlar. Es decir, tenemos que evitar eso. Hacemos un agujerito acá, un agujerito acá, sacamos este pedazo de hueso, sacamos este pedazo de hueso y liberamos al final esto. ¿Por qué? Porque acá hay un seno también, un seno
el seno occipital, que es este de acá, un seno occipital, y que a veces es grueso y puede sangrar. Entonces, para evitar eso siempre se saca la parte de esta zona al final. Respetamos también una distancia de 1,5 centímetros hacia esta zona. ¿Por qué? Porque por acá discurre las arterias vertebrales que suben y se meten acá para finalmente formar la arteria basilar, ¿no? Entonces tenemos un límite pequeño acá entre esta estructura y esta estructura para hacer una craniotomía de fosa posterior. Podemos ampliar un poquito más si queremos abordar hemisferios cerebelosos, pero este espacio es por donde uno puede trabajar cuando hay una lesión cerebelosa, aprovechando, ¿no? Porque, ¿qué otra cosa más les puedo dar si ya ustedes han visto esto? Vamos a la base, ¿ya? Acá en la base del cráneo. En la base del cráneo que reconocemos, ¿qué sería esto de acá? Ah, ¿Recuerdan? Imagínense, digan lo que se les ocurra. una pequeña estructura. Cresta occipital, externa. No hay que... Ahí está. ¿Qué es esto? Cóndilos del occipital. Cóndilos del occipital. Acá tenemos el foramen condilio. Foramen condilio. ¿Qué es esto? Apófisis mastoides y acá estiloides. Y por acá hay un agujerito. Estilomastoideo. Foramen estilomastoideo. ¿Qué pasa por el foramen estilomastoideo? Era un nervio que daba la vuelta así. Ingresaba, Lo revisan y me dicen, ¿ya? Este foramen es importante, ¿ya? Foramen estilomastoideo, ¿ya? ¿Qué es esto de acá? Esto de acá está roto. Eso es cigomático, ¿no? Eso es cigomático. Está saltando, está vivo tu lapicero. No quiere chambear de día. ¿Qué es esto de acá? Eso. ¿A qué hueso pertenece? ¿Se acuerdan de las alas? Esfenoides, ¿no? ¿Y qué porción de los esfenoides? ¿A la menor? ¿A la mayor? Dice la mayor. A la menor de los esfenoides, ¿ya? Acá tenemos... Esta vista no ayuda mucho. Otra cosa que podemos aprovechar acá, tenemos una guía. Hay un procedimiento que se puede hacer cuando un paciente tiene una neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es una enfermedad que se produce por un conflicto neurovascular. Generalmente la arteria cerebelosa superior, que está por esta zona, a nivel del ángulo punto cerebeloso, comprime la emergencia del trigémino a nivel de la protuberancia y produce un dolor intenso, lacinante, que se puede producir en la cara, ¿no? Puede ser principalmente las ramas B2 y B3 las más afectadas. El paciente a veces no se puede tocar porque le duele mucho. No se rasuran, no se cepillan, entonces el paciente padece un dolor intenso. La primera opción quirúrgica es una descompresión neurovascular. Precisamente se hace una craniotomía suboccipital en esta zona de fosa posterior y se coloca entre el vaso y el nervio una pequeña colchoneta, ¿no? Como un pequeño cotonoide, un algodón. ¿Para qué? Para que el vaso que está encima del nervio, golpeándolo, deje de irritarlo y disminuya. Esa es la cirugía que es más efectiva en la neuralgia del trigémino. Hay otros procedimientos que son procedimientos percutáneos, que consisten en atravesar un trocar desde acá adelante, más o menos a 2 centímetros laterales a la comisura, a nivel de la línea medio pupilar, la pupila, medio pupilar. Hacemos una incisión acá pequeñita y colocamos un trocar, más o menos 10 centímetros de largo. El trocar se va a introducir por esta zona, pegado al carrillo y digámoslo así, ¿no? El paciente va a estar en otra posición, pero para que sea sencillo, aquí está, entramos así, buscamos este hueso y nos dirigimos acá. Y encontramos el foramen. ¿Qué foramen sería ese?
oval, foramen oval. Y a nivel del foramen oval, este es el foramen oval, vamos a encontrar la fosita de Gasser. Y en esta fosita de Gasser es donde sale la rama de 1, la rama de 2 y de 3 en esta zona. A través de ese trocar se introducen dos cosas, o se introduce una sonda balón de Fogarty y se insufla. ¿Para qué? Para descomprimir el nervio, ¿no? O también se puede colocar un catéter de radiofrecuencia y con ese catéter de radiofrecuencia aplicamos calor al nervio y eso disminuye también la sensación dolorosa, anestesiamos entre comillas el nervio. Se puede aplicar glicerol, que es otra sustancia que es neurotóxica para disminuir la sensibilidad. Acuérdense que el trigémino es un nervio predominantemente sensitivo, tiene una función motora también que corresponde a los músculos de la masticación, ¿ya? Y también a la sensibilidad del acorde, por lo cual al lesionar este nervio el paciente puede quedar con disminución del reflejo del parpadeo, puede hacer úlceras corneales, es decir, no es una cosa que sea completamente segura, pero se puede hacer cuando el paciente no se puede operar o no se quiere operar, ¿ya? Estoy aprovechando la parte que conozco de mi especialidad para que pues, asociemos un poquito más de contenido. Ya vamos a ir acá. Según vaya acordándome vamos a ir viendo más contenido. En esta parte, la cara interna de la base, esta es la base, ¿no? La base del cráneo. ¿Y esto cómo se llama? La bóveda, ¿no? La bóveda. Tenemos acá, ¿qué son estas que se ven acá? Surcos de la Surcos. meningios. Meningios, surcos o impresiones meningias de la arteria meningia media, ¿no? Acá tenemos, esta es la parte anterior, la cresta frontal y la cresta occipital, ambas internas, ¿no? Esto que se ve acá son impresiones de qué? De las granulaciones aracnoideas, ¿no? O las de Paccioni. Las granulaciones aracnoideas son importantes porque ¿de qué se encargan? El líquido cefalorraquídeo. La absorción, ¿no? La absorción del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo saben tanto, chicos? ¿Han tenido esto en ciclos pasados, clases pasadas? ¿El mismo curso? Ajá. Está bien, está bien. En el activo Morfito 8. Perfecto. No hay problema, no hay problema. Las granulaciones aracnoideas son como los riñones del cerebro, ¿no? Se encargan de reabsorber el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué surco es este que se ve acá? Surco sagital. Surco sagital. ¿Este surco? Coronal. Surco coronal. ¿Y este surco? Lambdoideo. Lambdoideo, ¿no? Perfecto. Acá tenemos la eminencia parietal, ¿no? Eminencia parietal. La eminencia parietal. Otro detalle, ¿no? Normalmente uno cuando tiene un hematoma, que se está hablando del hematoma epidural, pues tiene el cráneo ahí y ya sabemos que el sangrado viene de la arteria meningia media, ¿no? Se hace un agujero de trépano acá, este punto se llama terion. El terion, acuérdense que es la unión de los tres huesos, ¿no? El hueso frontal, el temporal y el esfenoidal, ¿no? Entonces, en este punto de confluencia se hace un agujero de trépano y se hace una craniotomía. En dependencia del tamaño del hematoma se puede hacer un poco más grande, un poco más pequeña. Se saca este hueso y se busca precisamente de dónde está sangrando. Normalmente es la arteria meningia media en su parte de la convexidad, ¿no? Pero si el sangrado viene de la base del cráneo, como les decía, muchas veces hay que ligar la arteria a nivel de la carótida interna, ¿no? Ya produce un infarto cerebral masivo, pero si no hay otra forma, pues es otra opción. ¿Ya? Bien, chicos, no sé qué más decirles. La hoja higuera. ¿Dónde está la hoja higuera? Todo eso, ¿no? Que son básicamente las impresiones de las arterias meningias, la media, y esta es la parte posterior, que puede ser rama de la media también, pero son arterias meningias de forma general. Bien, ahora hay puntos craniométricos. ¿Saben cuáles son los puntos
Bien, tenemos acá esto que se llama nacio. Nacio. Esto acá atrás, el iño. Epistocráneo, ¿le suena? ¿Le suena? ¿Tienes ahí tu...? Ahí está. Está regia la Biblia. Ya, mira, más rápido imposible, ¿no? Falta. Aquí está, el nacio, Nacio. que sería este de acá, acá, la glabela, más arriba, La vela. Aquí. la vela, el iño, acá atrás, que coincide precisamente con la protuberancia occipital interna, ¿no? Lambda es la unión entre la sutura lambdoidea y la sutura sagital. Bien, el vértex, que es el punto más alto, si tú pones este hueso ahí, ¿cuál es el vértex? Este. Ya es el punto más alto siempre. Bregma, ¿cuál es el bregma? Es la unión entre el hueso. ¿Qué hueso sería acá? Occipital. Lambda es atrás. Lambda es atrás. Bregma es adelante. Frontal con parietales. Así es. Parietal, o sea, la sutura coronal con la sutura sagital, para ser más precisos, ¿ya? El terium, que ya les había mencionado, entre frontal, bueno, en realidad son tres, ¿no? Aquí tenemos el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso temporal y la parte esfenoidal, terium. Y el asterio es la parte posterior. Sería este el asterio, ¿no? La unión de los huesos que se encuentran en la parte posterior. Igual, parietal, occipital y temporal, ¿no? Esos son los principales, el gonium, el ángulo de la mandíbula, el gonium. Es importante el gonium, al menos en la parte quirúrgica. Un ejemplo, si yo tengo un paciente con una hidrocefalia, yo tengo que derivar ese líquido de la cabeza hacia otro lugar, ¿no? Lo puedo derivar hacia la parte del peritoneo, hacia la parte subhepática, hacia el corazón o inclusive hacia los riñones. Pero ¿cómo lo voy a derivar? Tengo que hacer un pequeño agujero que generalmente se hace a 10 centímetros por encima de esta estructura que se llama nacio. Por encima trazo una línea, 2 centímetros laterales, 2 o 3 y 2 o 3 por delante de la sutura coronal. Entonces en este punto yo hago un agujero, un craniotomo, un trépano, y a través de este agujero voy a ver la dura madre, abro la dura madre en forma de cruz, entro y atravieso todas las estructuras cerebrales para llegar a ¿dónde? Hacia el ventrículo lateral. Y precisamente para llegar al ventrículo lateral yo tomo como punto de referencia el gonium contralateral, porque si yo me meto por acá yo debo tener puntos de referencia, no me voy a meter por donde yo quiera. ¿Y cuál es el punto de referencia? La línea medio pupilar, veo la pupila, ese es un plano coronal, la línea medio pupilar, y en el plano sagital busco el gonium contralateral, que es el ángulo de la mandíbula. Yo palpo la mandíbula al paciente, así, en esta posición, palpo la mandíbula y sigo con mi catéter o con mi trocar la dirección del gonium contralateral. Prácticamente 5 centímetros ya he llegado al ventrículo lateral, pongo el catéter y lo derivo después, ¿no? Hacia las estructuras que yo vaya a derivar ese líquido. Bien, ¿qué más, chicos? Yo creo que ya estamos hasta ahí. Las tablas. Ah, ya las tablas, ¿no? Esta es la... Tabla interna. Y esta. Tabla externa. Y esta. Diplo. El diplo. Eso ya. Eso es todo. Bien, chicos. Repasen. Ahora, lo que sí me interesa es que vean bien agujeros y estructuras. ¿Ya? Agujeros y estructuras. Repasen eso. Si tienen alguna duda me avisan. Ok. ¿Ya? Gracias.